Buenas noches, compañeros. Vamos a iniciar entonces nuestra transmisión del día de hoy, por favor. Iniciamos. Estamos todos conectaditos. Miren, antes de iniciar, quiero aclarar algunas cosas en relación a los correos que me han enviado para revisión y reporte de notas. Los compañeros que han solicitado su revisión, porque tienen duda con su punteo, les cuento que realmente en donde han cometido el error es en la segunda serie, en donde debieron de elegir la respuesta incorrecta. Obviamente en las opciones vienen dos respuestas correctas, entonces no me diga que viene mal el tema porque las dos respuestas son correctas. No, lo que pasa es que ustedes tuvieron que haber seleccionado la respuesta incorrecta. Tengo una solicitud de dos estudiantes, sí, son de esta sección. Es la señorita Irma Araceli Tiucaal y el señor Jorge Samuel Catalán Tiu. El motivo por el cual no aparecen sus notas es porque usted, señor Jorge Samuel, le aparece su nombre con su respectivo número de carnet, pero resulta que su carnet también le aparece a la señorita Irma Araceli Tiucaal. Ella consigna su número de carnet en su examen. Entonces, definitivamente se presume que hay algún fraude porque ella, en lugar de colocar su número de carnet, señorita Irma Araceli Tiucaal, coloca el número de carnet del compañero, Jorge Manuel Catalán Tiu. Entonces, he decidido pasar este caso al jefe del departamento para tomar las medidas pertinentes, ¿verdad? Porque aquí no es de que no aparezca la nota, sino que aparece el nombre de la señorita con su número de carnet, o sea, con el que le corresponde a usted, don Jorge Manuel. Entonces, ¿quién hizo el examen de quién, verdad? O usted hizo el examen de ella y olvidó quitar su número de carnet, o ella cuando contestó su examen ya se lo había contestado. Entonces, hay mucha duda en cuanto a eso. Pasamos entonces a la jefatura del departamento y vamos a solucionar este problema. Por eso es que no les aparece nota, porque a la señorita Tiu le aparece su número de carnet, don Manuel. O sea, ella hace el examen con el número de carnet suyo. Ahora usted se hizo el examen con su nombre y número de carnet. Ustedes mismos se confundieron. Empecemos. Buenas noches. Vean, el tema de hoy es el régimen económico del matrimonio. Tenemos las guías 46, 47, 48 y 49. Compañeros, cuando hablamos, buenas noches a todos, cuando hablamos del tema del régimen económico al matrimonio, pues ya sabemos que se refiere a uno de los efectos patrimoniales precisamente del matrimonio. Y por eso es que al régimen económico al matrimonio también se le conoce como régimen patrimonial del mismo, ¿verdad? Ustedes tienen ahí una definición de lo que debemos de entender como régimen económico del matrimonio. Y realmente pues ese es el conjunto de normas que van a regular todos los asuntos relacionados con el patrimonio, propiedad, administración y disposición de bienes de los cónyuges. También los derechos y obligaciones que se generan en relación del efecto patrimonial entre ellos como cónyuges y los cónyuges con los terceros. Al momento de celebrarse el matrimonio, mientras dure y especialmente cuando se vaya a disolver. En otras palabras, ¿qué significa?
Es un efecto patrimonial del matrimonio y a través del régimen económico del mismo, pues entonces vamos a establecer las reglas del juego, por llamarlo así. Es decir, vamos a conocer todas las disposiciones legales que existen y que generan consecuencias de derecho en relación a los bienes que se aportan al matrimonio o bien los bienes que adquirimos durante el matrimonio y que dependiendo del régimen económico que hayan adoptado en el momento de contraer matrimonio o bien que puedan ustedes también alterarlo porque es un derecho irrenunciable de los cónyuges, entonces dependiendo del régimen económico que hayan seleccionado, así se establecen las normas que rigen en qué forma va a quedar la administración de los bienes, especialmente al disolverse el matrimonio, ¿ya? También debemos de considerar de que hay bienes que adquieren durante el matrimonio, pero hay bienes que adquieren antes del matrimonio, ¿verdad? Y todos esos temas relacionados con la administración, de los bienes del matrimonio, de los bienes y del patrimonio conyugal durante del matrimonio es lo que se conoce como régimen económico del mismo. En nuestra legislación tenemos 3 regímenes económicos del matrimonio. Uno es el régimen de comunidad absoluta de bienes. Yo quiero que pongan especial atención a este tema, porque ahorita estamos conociendo precisamente cómo se llama cada uno de los regímenes económicos del matrimonio. Y entonces, como ahora los estamos conociendo, ya los vamos a llamar realmente por su nombre legal, ¿verdad? Ya no, entonces ahí tenemos, y luego hago la aclaración, un régimen de comunidad absoluta de bienes, un régimen de separación absoluta de bienes, un régimen de comunidad de gananciales. O sea, como ahora ya conocemos cómo se llaman los diferentes regímenes económicos, entonces ya no vamos a decir que se casaron por bienes mancomunados, por ejemplo, o por bienes separados, no. Hay un régimen que se llama comunidad absoluta de bienes, un régimen de separación absoluta de bienes y un régimen de comunidad absoluta de bienes. Ese régimen de comunidad de gananciales y el régimen de comunidad de gananciales también es conocido como régimen de comunidad relativa o el régimen de comunidad parcial de bienes, ¿verdad? Cuando escuchemos régimen de comunidad relativa, régimen de comunidad parcial de bienes, nos estamos refiriendo al régimen de comunidad de gananciales. En nuestra siguiente guía, en la 47, tenemos regulado entonces cada uno de los regímenes económicos del matrimonio. Repito, es bueno que se concentren en cada uno de los nombres, ¿verdad? Y que ya los llamen como realmente son. Por ejemplo, el régimen de comunidad absoluta de bienes, que lo tenemos regulado en el artículo 122 del Código Civil. El régimen de separación absoluta de bienes, ahí lo tienen en el artículo 123. Y en el 124 encontramos el régimen de comunidad de gananciales, ¿verdad? Vean los nombres, repito, el nombre específico de cada uno, el nombre legal de cada uno de los regímenes económicos del matrimonio, ¿verdad? Hay unos aquí que se están quejando que no pueden recibir la clase, dice. Y no se puede, lo eliminó del sistema. Espérenme, por favor. Espérenme, los voy a aceptar. Bueno, a ver qué sucede. Ahí estamos. ¿Qué sucede? Perdón, entonces cada régimen tiene su respectivo nombre, ¿verdad? Y como les decía, como los estamos conociendo ahora, pues ya no van a decir bienes mancomunados o separación de bienes, ¿verdad?
Es separación absoluta de bienes, comunidad absoluta de bienes, comunidad de gananciales. Cada uno de estos se encuentra regulado respectivamente en nuestra legislación civil. Entonces, en el artículo 122 ya encontramos en el artículo 122 del Código Civil, como a partir del 116 al 149, al 143, perdón, deben de tener lectura obligatoria. Entonces, en el 122 encontramos el régimen de comunidad absoluta. Este régimen tiene la característica de que todos los bienes son aportados al matrimonio por los contrayentes, es decir, los que tienen cuando están solteros, pues son contrayentes, y también los adquiridos durante el matrimonio, forman entonces el patrimonio conyugal. Es decir, que los bienes que pertenecen a cada uno de ellos forman uno solo, y ahora solo uno, es decir, en el patrimonio conyugal, y ahora ambos son dueños de esos patrimonio conyugal. Y también regula el 122 que se van a dividir por mitad al disolverse el matrimonio, ¿verdad? Ok. El patrimonio conyugal es administrado por ambos cónyuges, separada o indistintamente, conjunta o en forma conjunta o separada, de acuerdo a lo regulado en el artículo 131 del Código Civil. Los bienes en este sistema de comunidad absoluta de bienes se hacen propiedad de ambos cónyuges, ¿verdad? Entonces tenemos que en el 122, en el artículo 122 tenemos en qué consiste este sistema. Y en el artículo 139, pasemos ahora, 139, tenemos en qué casos termina la comunidad de bienes. Y, o sea, en qué caso se disuelve la comunidad de bienes o la comunidad absoluta de la que estamos tratando ahora. Vean, el artículo 139 regula que la comunidad de bienes termina en primer lugar por disolución del matrimonio. El matrimonio compañero se disuelve única y exclusivamente por medio del divorcio. También otra forma de determinar la comunidad de bienes es por la separación de bienes. Es decir, no olvidemos que existe el derecho irrenunciable, de acuerdo al artículo 125, de poder alterar las capitulaciones matrimoniales. Es decir, que durante el matrimonio pueden elegir otro sistema de régimen económico matrimonial. También en el numeral tercero regula que por ser condenado en sentencia firme alguno de los cónyuges por delito cometido en contra del otro. Tenemos, por ejemplo, la ley del femicidio, ¿verdad? Y otras formas de violencia en contra de la mujer, ahí lo tenemos. El efecto principal al concluir la comunidad de bienes es que se procede a su inmediata liquidación, ¿verdad? Y si el régimen económico fuera el de comunidad parcial, o sea, el de comunidad de gananciales, los bienes que queden después de pagar las cargas y obligaciones de la comunidad y de reintegrar los bienes propios de cada cónyuge son gananciales que corresponden por mitad a marido y mujer o a sus respectivos herederos. Ahora bien, eso debemos de tener claro entonces que cuando hablamos del régimen de comunidad absoluta de bienes, los bienes que tenían cuando eran solteros, los bienes que adquirieron cuando fueron solteros pasan a formar parte del patrimonio conyugal y también se van acrecentando con los bienes que vayan adquiriendo dentro del matrimonio. Entonces, al disolverse el matrimonio, estos son divididos, al disolverse el matrimonio, estos son divididos por mitad, es decir, 50% a cada uno de los cónyuges. Ahora bien, en el régimen de separación absoluta de bienes, que lo encontramos en el artículo 123 del Código Civil, por favor, ponen atención ahí. En el 123 del Código Civil encontramos entonces el régimen de separación absoluta. ¿Qué regula esto? En este régimen, cada cónyuge
conserva la propiedad de administración de los bienes que le pertenecen y es dueño exclusivo de los bienes, ¿ya? Entonces, es dueño de los frutos, de los productos accesorios de los mismos y también son bienes propios de cada uno de los cónyuges, los sueldos, salarios, emolumentos y ganancias que obtuviere por servicios personales o el ejercicio del comercio o industria. Esto es de acuerdo al artículo 123 del Código Civil, en donde está regulado el régimen de separación absoluta. Vean, entonces, conservan la propiedad de todos sus bienes que tenían antes del matrimonio y durante el matrimonio porque son dueños exclusivos, así como sus frutos, sus accesiones, sus incorporaciones, sobre todo ellos ejercen ellos siempre la titularidad de sus bienes, la propiedad. Además de eso, aquí en la separación absoluta, pues también hay bienes propios de cada cónyuge. También los bienes propios de cada cónyuge, lo que encontramos regulados en el artículo 127. En el artículo 127 tenemos que son bienes propios de cada cónyuge, todos aquellos adquiridos por herencia, donación como contrato y donación por causa de muerte. Todos esos, ¿verdad? Que los hayan adquirido a título gratuito. También las indemnizaciones por causa de accidentes o por seguros de vida y los daños personales o enfermedades deducidas a las primas pagadas durante la comunidad. Este es un sistema que para algunos tratadistas pues es bastante justo porque impide entonces que el régimen económico sea un medio para enriquecimiento personal, ¿verdad? Que alguna persona tenga más bienes que el otro o que una sí tenga bienes y el otro no. Entonces, transparenta esa situación, por decirlo así. Es sencillo porque fíjense que disminuye y evita problemas especialmente a la hora de la disolución del mismo, ¿verdad? En el artículo 128, por favor, ahí tenemos entonces que el hecho de que hayan adoptado por el régimen de separación absoluta de bienes no los exime en ningún caso a los cónyuges de la obligación común de sostener los gastos del hogar, la alimentación y la educación de los hijos y las demás cargas del matrimonio, o sea, los fines del matrimonio, ¿se recuerdan? De acuerdo al artículo 78, siempre del Código Civil. Luego tenemos el régimen de comunidades gananciales. En este régimen de comunidades gananciales, de acuerdo al artículo 124, pues el marido y la mujer, ¿verdad? Conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer el matrimonio. O sea, todos aquellos bienes que adquirieron y que obtuvieron durante el tiempo que fueron solteros, ¿verdad? Y también todos aquellos que adquieren a título gratuito durante el matrimonio, es decir, por herencia, por donación por causa de muerte o por donación entre vivos. También los que adquieren durante por título de unos, pero van a ser suyos por mitad al disolverse el patrimonio conyugal, los bienes siguientes. Veamos entonces cuáles son los bienes que deben de dividirse por mitad de acuerdo al artículo 124. Leamos entonces el artículo 124. Pongan atención, por favor, y lean. Vean el 124. Mediante el régimen de comunidades gananciales, el marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio, o sea, cuando estaban solteros, y de los que adquieren durante él por título gratuito, o sea, los que adquieren por herencia, legado o donación por causa de muerte o donación entre vivos, o con el valor de unos y otros, pero harán suyos por mitad al disolverse el patrimonio conyugal los bienes siguientes. Bueno, en primer lugar, ¿cuál? Los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de producción,
reparación, conservación y cargas fiscales municipales de los respectivos bienes. Entonces, esos frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges sí deben ser divididos por mitad. 2, los que compren o permuten con esos frutos, aunque se haga la adquisición a nombre de uno solo de los cónyuges, y los que adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. Estos bienes sí tienen que ser divididos por mitad, ¿verdad? Entonces, en este régimen de comunidad de gananciales, pues hay esfuerzos comunes e igualdad de derechos, ¿verdad? Es justo y equitativo. Además, que los bienes propios permiten un crecimiento de un patrimonio colectivo posterior al matrimonio o a las nupcias, ¿verdad? Y que tienen por objeto precisamente esa, como es un patrimonio conyugal, pues en la protección, sostenimiento de la familia, ¿verdad? Ahora bien, en la guía número 48, ahí encontramos, en la guía número 48, otras instituciones que se relacionan con el tema del régimen económico del matrimonio. Por ejemplo, ya vimos ahí los bienes propios de cada cónyuge que están regulados en el artículo 127 y también en el 123. En el 123 también. ¿Y cuáles son? Pues ya vimos que son bienes propios de cada cónyuge, los que adquiera por herencia, donación u otro título gratuito, y las indemnizaciones por accidentes o por seguros de vida, los daños personales y enfermedades deducidas, las primas pagadas durante la comunidad. La administración del patrimonio conyugal, de acuerdo al artículo 131 del Código Civil, pues corresponde a ambos cónyuges, ¿verdad? Tanto en el régimen de comunidad absoluta como en el régimen de comunidad de gananciales. Lo pueden ejercer ambos cónyuges en cuanto a su administración y lo pueden hacer en forma conjunta o en forma separada. Cada cónyuge deben de tomar en cuenta también que tiene la libre disposición de los bienes que se encuentren inscritos a su nombre en los respectivos registros, o sea, en el registro de la propiedad. Pero esto es sin perjuicio de responder ante el otro por la disposición que haya hecho de los bienes comunes. Todos estos temas relacionados con el régimen económico del matrimonio y las capitulaciones matrimoniales, pues deben ser inscritas, ya sabemos que en el registro civil de las personas, de acuerdo al artículo 70, literal K, deben ser inscritas también las capitulaciones matrimoniales. Ahora bien, hay otra figurita ahí que es el menaje de casa. ¿Qué es el menaje de casa? Lo tenemos en el artículo 129. A ese artículo 129 deben hacerle una anotación, ver el artículo 452 del Código Civil. El artículo 129 regula que el menaje de casa corresponde exclusivamente a la mujer y que se exceptúa únicamente los objetos de uso personal ¿de quién? Del marido. Para eso, para entender realmente qué es un menaje de casa, entonces nos remitimos al artículo 452, siempre del Código Civil. 452. Vamos ahora a ver, por favor. Cuando se use, fíjense el epígrafe del artículo 452, menaje de casa. Cuando se use de las palabras muebles o bienes inmuebles de una casa, se comprenderán los que sirven exclusiva y propiamente para el uso ordinario de una familia. La lavadora, la estufa, la refrigeradora, ¿verdad? Según las circunstancias de las personas que lo integran. La televisión, imagínense que son 4 o 5 niños, obviamente necesitan su televisor, ¿verdad? En consecuencia, oigan, los hombres, por favor, no se comprenderán que en los libros. Entonces pueden llevarse sus códigos y especialmente su código civil, su dinero, las joyas, documentos, papeles de crédito,
medallas, armas, instrumentos de artes y oficios, ropas, granos y animales, ¿verdad? Eso pertenece entonces al marido porque no forma parte del menaje de casa, de acuerdo al artículo 452 que acabamos de leer y el artículo 129 del Código Civil. 129 del Código Civil. Algunos se preguntan, ¿verdad?, que por qué corresponde a la mujer, pero realmente no olviden que generalmente, porque hay casos de excepción, generalmente quien que se queda con la guarda y administración de los bienes, la guarda y custodia de los hijos menores de edad, miren qué gran lapsus, generalmente es la mujer. Entonces, obviamente tendrá que dedicarse al cuidado de los hijos menores de edad y tendrá que hacerle su comida, cuidado, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso el espíritu de esa norma es realmente la protección de los menores de edad y de la mujer, porque van a ser de utilidad. Recuerden que es para el uso ordinario de una familia. Esto es en cuanto al menaje de casa, que ya leímos en estos artículos. En cuanto a la administración del patrimonio conyugal, es conveniente también que ya vimos que en el 131 pues vemos que corresponde a ambos cónyuges, ¿verdad? Que lo pueden realizar en forma conjunta o en forma separada. Pero ¿qué pasa si uno de los cónyuges está poniendo en riesgo los bienes del patrimonio conyugal, ¿verdad? ¿Qué sucede ahí? Cualquiera de los cónyuges tiene el derecho de oponerse a que el otro realice actos que redunden o puedan redundar en perjuicio del patrimonio conyugal. ¿Qué significa eso? Entonces, vamos a solicitar la intervención de un juez de familia con esta ley, con la ley de tribunales de familia. ¿Para qué? Para que el juez, ordene que el otro cónyuge cese en la administración de los bienes, ¿verdad? Y también que se modifique el régimen económico del matrimonio, especialmente por el de separación de bienes, cuando el otro cónyuge incurre en negligencia, en incapacidad o imprudencia de la administración del patrimonio conyugal, poniendo en riesgo el patrimonio o el adecuado suministro de alimentos para la familia. También quiero, por favor, que pongan atención en el sentido de que confirmen si su Código Civil está actualizado, porque los artículos 133 y 134 se encuentran derogados, ¿no? Confirmen ahí si ustedes tienen vigente todavía el artículo 133 y 134, porque ambos artículos ya están derogados. Pasamos a la guía 49. En la guía 49, encontramos el tema de las capitulaciones matrimoniales. A partir del artículo 116 del Código Civil, encontramos lo regulado, todo lo relativo al régimen económico del matrimonio. En el 116 encontramos que el régimen económico del matrimonio se regula por las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los contrayentes, ya sea antes o en el momento de la celebración del matrimonio, ¿verdad? Que las capitulaciones matrimoniales, de conformidad con el artículo 117 de nuestra legislación civil, pues son los pactos que otorgan ¿quiénes? Los contrayentes. ¿Para qué? Para establecer y regular el régimen económico del matrimonio. Véase por favor que el artículo 117 lo define como los pactos que los contrayentes celebran, ¿verdad? Que otorgan los contrayentes. No hace referencia a un contrato o a un convenio, pero que viene siendo sinónimo del mismo, ¿verdad? Porque es un contrato.
Recuerden que la ley solicita que en las capitulaciones matrimoniales sean celebradas por escrito. Y lo vemos aquí que puede ser en acta levantada ante el funcionario que vaya a autorizar el matrimonio, de acuerdo al artículo 119, o bien en escritura pública. En ambos casos debe darse aviso a los respectivos registros, tanto al registro civil de las personas, como ya lo vimos de acuerdo al artículo 70 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, literal K, y también a los registros de la propiedad, ¿verdad? Debe de enviarse entonces ese aviso porque se está refiriendo y está tratando bienes. Ahora bien, existe obligación de constituir capitulaciones matrimoniales. Ahí lo tenemos regulado en el artículo 118, cuando son obligatorias las capitulaciones matrimoniales. Veamos ahí los numerales y vamos a llegar a una conclusión. Primero veamos. Dice que son obligatorias las capitulaciones matrimoniales en los casos siguientes. Vea, primero, cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a 2,000 quetzales. No olvidemos que nuestro código entró en vigencia en 1964. Entonces, por eso tiene ese monto todavía de 2,000 quetzales, ¿verdad? Pero en la actualidad ya vemos cuánto cuesta la computadora por medio de la cual están recibiendo en este momento la transmisión. Por ejemplo, que cuesta más de 2,000 quetzales. ¿Cuánto cuesta ahora la moto en la cual se desplazan para ir a su trabajo? Y que cuando asistíamos a clases presenciales iban a la universidad en eso. Más de 2,000 quetzales. Hay dispositivos también que tienen un precio superior al de 2,000 quetzales. Entonces vemos que con ese monto prácticamente todos estamos obligados ¿a qué? A celebrar capitulaciones matrimoniales. Veamos el numeral segundo, ese es mucho más interesante. Si alguno de los contrayentes dice ejerce profesión, fíjese, ejerce profesión, arte u oficio que le produzca renta o emolumento que exceda de 200 quetzales al mes. Me imagino que en 1964, vamos a averiguar, posiblemente el salario mínimo era unos 150 quetzales o 125 para que 200 quetzales fuera el máximo, imagínense. Que excediera de 200 quetzales, imagínense. Que excediera, o sea, el 200 quetzales fuera el mínimo. Entonces, prácticamente vean, hasta este momento, pues todos estamos obligados a celebrar capitulaciones matrimoniales. Y en el numeral tercero tenemos que si alguno de ellos tuviera administración de bienes de menores o incapacitados que estén bajo su patria potestad, es decir, de los hijos sobre los cuales se ejerce la patria potestad, tutela que corresponde en los casos que no existe patria potestad o guarda. Y 4, si la mujer, pongan atención, fuere guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado. Va. Si la mujer fuere guatemalteca, aplica solo para la mujer guatemalteca. La legislación la está protegiendo de un varón extranjero o guatemalteco naturalizado que en cualquier momento puede dejar de tener su domicilio en el territorio nacional. Entonces, vean que prácticamente de la lectura del artículo 118 podemos llegar a la conclusión que ahora todos tenemos la obligación de celebrar capitulaciones matrimoniales, especialmente por esos 2,000 quetzales cuando las personas tengan bienes cuyo valor llegue a 2,000 quetzales, y ahora hay de más de 2,000 quetzales, ¿verdad? Y si los contrayentes ejercen profesión, mire, que exceda de 200 quetzales al mes. Que exceda, ¿eh? Todos. ¿Cuánto es el salario mínimo ahora, verdad? Entonces ahí nos vamos teniendo entonces, ¿qué deben comprender las capitulaciones matrimoniales?
De acuerdo al artículo 121 del Código Civil, siempre, las capitulaciones matrimoniales deben comprender la designación detallada de los bienes que tenga cada uno de los cónyuges al contraer matrimonio. También debe de contener la declaración de los montos de las deudas de cada uno de los cónyuges. Y en tercer lugar, una declaración expresa. Miren, ahí están las clases de los sistemas. Expresa de los contrayentes sobre si adoptan el régimen económico de comunidad absoluta, el de separación absoluta o el de comunidad de gananciales. Miren, ahí están los regímenes económicos del matrimonio que se encuentran regulados en nuestra legislación, ¿verdad? O con las modalidades o condiciones que quieran sujetarlo, siempre y cuando no se refieran a disposiciones que sean contrarias a la ley. Porque si fueran contrarios a la ley, entonces o vayan a restringir derechos y obligaciones de los cónyuges, entonces pueden ser declarados nulos y se tendrán por no puestos de acuerdo al artículo 120 del Código Civil. Y por último tenemos, de acuerdo al artículo 125, el derecho irrenunciable que tienen los cónyuges para alterar sus capitulaciones matrimoniales en el momento que lo deseen, ¿verdad? Es decir, tienen derecho a alterar y adoptar otro régimen diferente, económico diferente del patrimonio conyugal durante el matrimonio. La modificación de las capitulaciones matrimoniales también debe hacerse por escrito y en escritura pública. Ya saben, deben de ser inscritas siempre en el registro civil de las personas y en los registros de la propiedad. Hay algo que les quiero comentar antes de ir tocando otros temas. No sé, tengo duda si realmente lo expliqué acá, que es el régimen subsidiario. Creo que no lo había explicado, ¿verdad? Fíjense que hablamos del régimen de comunidad de gananciales que está regulado en este artículo 124, ¿verdad? Ya vimos entonces que se van a disolver por mitad los bienes que se adquieran durante el matrimonio, pero nos indican en qué casos hay que realizarlos de acuerdo a esos tres numerales. Mientras tanto, todos los bienes que los contrayentes tenían en el momento de ser solteros siguen conservando su propiedad y durante el matrimonio conservan la propiedad de todos aquellos bienes que adquieran a título gratuito, es decir, por herencia o donación por causa de muerte o donación entre vivos. Y recuerden que entonces ya pueden disolver por mitad los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, luego que se han hecho todas las deducciones de los gastos de producción, etcétera. Los que se compren o permuten con esos frutos, o sea, con los frutos de los bienes propios. Y los que adquiera cada cónyuge, ¿con qué? Con su trabajo, empleo, profesión o industria. ¿Por qué les regresaba al tema de la comunidad de gananciales? Porque fíjense que en el artículo 126 encontramos el régimen subsidiario. Y el régimen subsidiario, pues quiero que pongan atención en cuanto a que no es un régimen diferente. Ya las clases de los regímenes económicos ya los vimos acá en el articulito que acabamos de leer, en donde se regula lo que debe contener las capitulaciones matrimoniales, en el artículo 121, ahí sí dicen, ¿ve? Declaración expresa a los contrayentes sobre si adoptan el régimen de comunidad absoluta, el de separación absoluta o el de comunidad de gananciales. Quiere decir que tres regímenes económicos del matrimonio hay. Pero, ¿qué significa el artículo 126 cuando nos dice régimen subsidiario? Lo que están tratando de cubrir la legislación es que en caso
de que los contrayentes no opten o no opten por ningún régimen económico del matrimonio o no celebren capitulaciones matrimoniales, entonces debe entenderse que el matrimonio se va a regir por el régimen de comunidad de gananciales, pero se llama subsidiario porque este es el régimen de comunidad de gananciales, va a suplir esa falta de celebración de capitulaciones matrimoniales. Por eso repito y les leo nuevamente que el artículo 126, cuyo epígrafe es el régimen subsidiario, no se trata de un régimen diferente, ¿verdad? Sino que está supliendo precisamente que los contrayentes no optaron por no celebraron capitulaciones matrimoniales ni optaron por algún régimen económico del matrimonio. Eso era lo que les quería comentar y por eso es que ya se me había olvidado. Por el otro caso, vemos entonces, por ejemplo, vamos a ver qué responsabilidad hay sobre los bienes comunes, de acuerdo al 135. Siempre, estábamos solo en el Código Civil. Pues de acuerdo a si son obligaciones que contrae cualquiera de los cónyuges para el sostenimiento de la familia, fíjense, o sea, para el sostenimiento de la familia, no para la compra de un vehículo último modelo, es para el sostenimiento de la familia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Van a responder los bienes comunes y en caso de no ser suficientes, entonces ya responden los bienes propios de cada uno de los cónyuges. ¿Qué sucede si uno de los cónyuges comete algún hecho ilícito? Cuando hablamos de hechos ilícitos, pues estamos hablando de delitos, ¿verdad? Es un hecho ilícito y conlleva una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. La responsabilidad civil por hechos ilícitos de un cónyuge no obliga al otro con sus bienes propios a cumplir con esa responsabilidad civil, ni con lo que le corresponde de la parte de los bienes comunes, ¿verdad? O sea, si un cónyuge comete un hecho ilícito, él debe responder con sus bienes propios, no obligar al cónyuge para que cubra esa responsabilidad civil con sus bienes propios o con los bienes como a la parte que le corresponde a los derechos a los bienes comunes, perdón. Eso es en cuanto a los hechos ilícitos que tienen ahí regulados en el artículo 136. ¿Y qué sucede si hay deudas anteriores al matrimonio? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién las debe pagar? Ya vimos que cuando se hace constar las capitulaciones matrimoniales, se detallan precisamente los bienes y se declara el monto de las deudas de cada uno de los cónyuges, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Pero ¿qué pasa en esas deudas? Pues debe ser las deudas que obtuvieron anteriores al matrimonio, pues cada uno de los cónyuges, el cónyuge que las contrajo, ¿verdad? Debe ser responsable de sus deudas con sus propios bienes, ¿ya? Aún cuando rija el régimen de comunidad de gananciales, debe responder con sus propios bienes, ¿verdad? Si son deudas anteriores al matrimonio. Bueno. ¿Qué pasa si hay gastos de enfermedad y funerales? Esos gastos de un cónyuge o de los hijos de ambos, pues se reputan deudas comunes del matrimonio. Entonces, ahí son responsables los bienes propios de los cónyuges. Y en el caso de ser insuficiente, son responsables también los bienes propios de los cónyuges en caso de ser insuficientes los bienes propios en caso de ser insuficientes los bienes comunes de los cónyuges. Entonces ahí sí ya se puede aplicar o se pueden utilizar los bienes propios de los cónyuges, ¿verdad? Pero solo en caso de ser insuficientes los comunes.
Entonces, compañeros, en conclusión, tenemos que las capitulaciones matrimoniales tienen elementos concurrentes y esos elementos concurrentes básicamente son tres. El primer elemento es el elemento personal, que está integrado por los cónyuges, la esposa y el esposo, el marido y la mujer. Luego tenemos otro elemento que es el elemento real, que está integrado o solo compone el patrimonio de cada uno de los cónyuges o el patrimonio conyugal. Es decir, los bienes que van a formar parte del patrimonio conyugal. Y un tercer elemento que es el formal, y ese se refiere a la forma en que se ha de hacer constar las capitulaciones matrimoniales, es decir, por escrito y en escritura pública o en acta levantada ante el funcionario que vaya a autorizar el respectivo matrimonio. Compañeros, creo que por hoy es suficiente y hay mucho que platicar, pero es suficiente. Ustedes tienen las lecturas obligatorias del artículo 116 al 143 del Código Civil. Por hoy los voy a dejar porque fíjense que si quieren hacen algunas preguntitas aquí al chat individual, porque fíjense que tengo tengo examen de recuperación. Entonces no sé si tienen alguna dudita antes de que me retire. Es que a las 8 de la noche tengo el examen el segundo examen de recuperación de Derecho Civil 2 para la jornada nocturna. Y si en caso no hay preguntas, entonces dejamos esta noche hasta aquí. Descansen y yo les confirmo siempre en qué plataforma vamos a trabajar el jueves, ¿de acuerdo? Estoy haciendo ahí algunas cuestiones porque no quisiera que hubiera problema después y que me reclamen, es que no pude ingresar a la plataforma porque solo 100 acepta o solo... Entonces estoy viendo eso. Yo lo iba a hacer hoy, pero tuve un inconveniente hasta con el sistema de la computadora también, y qué tal que por eso inicié ya tarde en la sección y que es la primera sección que tengo por la tarde. Señores, entonces nos vemos el día, vamos a ver si tengo ahí, no tengo nada, nos vemos el día jueves en la siguiente clase. Pasen feliz noche, hasta pronto amigos.